Voy a pedir a los niños, por favor, si pueden pasar a sus clases ya, por favor, a las clases de la escuela dominical. Los demás nos vamos a quedar ya aquí para seguir adelante con el resto del culto y escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Hay un anuncio especial que nuestra hermana Vanessa nos había pedido que anunciáramos, y es que el próximo martes, día 13, en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz, va a haber un encuentro de familias. Queremos invitar a todos los padres que tienen niños a que pasen el día con sus hijos en esa actividad especial en el Puerto de la Cruz, el día martes, a partir de las 11 de la mañana. Todos los años hacemos una reunión especial con los niños y con los padres, Y entonces queremos invitar a todos ustedes para que estén y, bueno, sea un día como siempre, como todos, ¿no?, de bendición, en el que pueda haber comunión entre las familias, los hermanos de la iglesia, los niños. Así es que próximo martes, día 13 de febrero, a las 11 de la mañana en el Puerto de la Cruz. Todos los que están aquí, no sé si, bueno, creo que no, pero muchos de ustedes tienen ya hijos. ¿Cuántos tienen hijos de los que están aquí? Más o menos que en edad así de escuela dominical. Muchos. Ok, bueno, pues este anuncio es para ustedes. ¿De acuerdo, hermanos? Y nuestro hermano Jeremías de San Francisco me pide que siga anunciando que todavía quedan algunas plazas libres para los eventos que vamos a hacer en unos días allí en San Francisco. Nosotros vamos a salir el próximo día 12 y estaremos primeramente en una iglesia que nos ha prestado sus instalaciones para hacer las actividades que hacemos allí en una ciudad llamada Houston. De allí estaremos viajando a visitar nuestra iglesia en Las Vegas. De ahí saltaremos a la ciudad de San Francisco, donde también estaremos llevando eventos y reuniones especiales. Y finalmente iremos a lo que es Florida para estar con los hermanos y con algunas iglesias que nos han invitado. Hace unos días recibí una invitación de un pastor que hace muchos años que no veo, Pastor Rubén. El pastor de su iglesia yo lo conocí en una marcha que hubo una vez por Jesús, por las calles de allí, de esa ciudad de Florida. Pero ese pastor ya está en la presencia del Señor. A él le hacía mucha ilusión conocer las Islas Canarias. Él era cubano y sus padres, sus antepasados, habían salido de las Islas Canarias rumbo a Cuba, pero él nunca había visitado la tierra de sus padres. Vio su sueño cumplido, estuvo aquí con nosotros un tiempo, hace ya muchos años, y tiempo después partió a la presencia del Señor. Y era un pastor, un hermano muy mayor, y se quedó este pastor que les hablo, el pastor Rubén. Y me llamaba hace unas semanas y me decía: mira, tengo muchas ganas de que vengas a nuestra iglesia. No entraba, digamos, dentro del programa a visitar la congregación de este hermano, pero bueno, nos une una amistad de hace mucho tiempo. Yo también tengo muchas ganas de verlo. Así es que yo les voy a pedir, bueno, seguramente después Anderson y Jerónimo lo van a estar recordando, oración, ¿verdad? Para que el Señor nos guarde, nos dé fuerza, nos ayude en este viaje que va a ser muy largo, muy intenso, donde vamos a hacer pues muchos miles de kilómetros, atendiendo a centenares y a miles de personas que viajarán haciendo un gran esfuerzo para poder ir a estos eventos, ¿verdad? Así que pedimos la oración de parte de todos ustedes. Amén, hermanos. Y quiero dar la bienvenida esta tarde a una hermana que viene con su sobrino de Marbella, ¿no?, de la provincia de Málaga. Os podéis poner de pie si no os importa, Su nombre era Mari Carmen, y el tuyo era Jesús. Bueno, le damos un fuerte aplauso de bienvenida a la tía y al sobrino. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos, Dios os bendiga. No sé si hay alguien por primera vez en esta tarde en la iglesia, o ya todos. Ah, perdón, también vienes con una prima, ¿es? ¿Sí? ¿Tu nombre era? ¿Cómo? Amén. Es que los venezolanos y los cubanos cada vez me lo ponen más difícil, Bueno, Dios te bendiga. Damos un aplauso también de bienvenida a ella, ¿vale? Dios te bendiga. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar un momentito. Cierre sus ojos si es tan amable. Vamos a pedir que en esta tarde lo que vamos a estar compartiendo sea de bendición para todos nosotros y que podamos disfrutar de esta palabra que el Señor habla en nuestros corazones. Cada persona es un mundo, dice el refrán, ¿no? Y no todos los presentes tenemos la misma necesidad. Dios conoce tu vida, tu situación laboral, económica, matrimonial. Dios conoce a todos nuestros hermanos que están conectados en todas partes del mundo en este momento. Pero la palabra de Dios es tan poderosa y tan maravillosa que cuántas veces cuando termina uno
sea yo o cualquier otro pastor, de predicar, muchas personas dicen, hoy el Señor habló a mi corazón. Pero lo que el Señor te habló a ti no tiene nada que ver con lo que le habló a la otra persona. Pero esa es la riqueza de la palabra de Dios, que a todos nos habla cuando abrimos el corazón y queremos que el Señor ministre a nuestras vidas. Así que pidamos la bendición del Señor para esta palabra en esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos desde lo más profundo de nuestros corazones por este privilegio tan grande que nos estás dando, Señor, de poder reunirnos en este lugar. Ya te hemos alabado, te hemos adorado, hemos participado, Señor, del pan y del vino, recordando tu muerte, tu resurrección, tu venida. Ahora pedimos, Señor, que tu palabra habla a nuestras vidas y que podamos salir de aquí renovados, fortalecidos en la fe, para seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante. Nos ponemos en tus manos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, si quieren venir conmigo, o lo pueden ver en la pantalla de la iglesia. La lectura que voy a leer se encuentra en el segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 11. A partir del versículo 1, la palabra del Señor nos dice así. Dios le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Dios le dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y todo primogénito de las bestias. Y dice la Escritura, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Pero Dios le dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. La historia que se cuenta en el libro del Éxodo es una historia muy conocida, incluso se han hecho ya varias películas, donde se ve a los hijos de Israel sufriendo bajo la esclavitud, la tiranía del faraón, cómo Moisés logra sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, cruzan el Mar Rojo rumbo a la tierra prometida. Pero antes de todo eso, sucedieron en Egipto 10 manifestaciones diferentes del poder de Dios, lo que conocemos como las 10 plagas, aunque ahora vamos a ver que en el texto original en hebreo no se emplea la palabra plaga, sino vamos a ver qué palabra se emplea. Esas son las 10 plagas que el Señor mandó en un periodo de aproximadamente un año a los egipcios con varios objetivos, con varios propósitos. Número 1, la plaga de sangre. El río Nilo y todas las fuentes de agua y los pozos de agua en Egipto se convirtieron en sangre. Lógicamente no se podía beber de ese agua. La segunda plaga que mandó fue una plaga muy molesta, porque dice la Biblia que todas las habitaciones, las casas de los egipcios se llenaron de ranas. Recuerdo que una vez estuve en Cuba y me prestaron una habitación que estaba llena de ranas. Y por la noche las ranas hacen mucho ruido. En la cama de matrimonio dormíamos 3. Yo bien pegado a la esquina, otro hermano flaquito en el centro y otro hermano en la parte de allá. Y después 7 o 8 por el suelo, rodeado. Pero había un pastor durmiendo conmigo esa noche que le tenía pánico a las ranas. Y yo le dije, mira, la próxima vez que me vuelvas a despertar, te tiro por la ventana y te vas a dormir con las ranas. Porque las ranas se nos subían por la cama. No, pero vamos a ver, no sé qué. Se nos subían por las camas y las ranas cuando se posan en el cuerpo son muy frías. Pero con el calor que hacía en Cuba, yo agradecía que se me subieran todas las ranas de Cuba, ¿no? Y el pastor no pegó ojo en toda la noche. Cuando ya por fin parece que el hombre ya estaba ya un poco ya aceptando la realidad,
oímos un grito, pero como que lo estuvieran matando. Y es que fue al baño a medianoche y el baño estaba lleno de ranas y el hombre salió corriendo. Así que para los egipcios esta plaga tuvo que ser un golpe psicológico muy fuerte porque no pudieron dormir durante unos cuantos días. La tercera plaga, no sé si fue peor todavía, la plaga de piojos. No sé por qué cada vez que hablamos de piojos a la gente le empieza a rascar la cabeza, ¿ven? Siempre pasa lo mismo. Es como cuando uno bosteza, varios bostezan a la vez. Cuando se habla de piojos, la gente empieza, no sé, cuidado con las que tienen el pelo largo, que son las más fáciles de coger los piojos. Plaga de moscas. ¿Habrá algo más molesto que una mosca, hermano? A veces me han preguntado, ¿y para qué el Señor creó las moscas? Para que no nos durmamos fácilmente, será, ¿no? No. La plaga en el ganado fueron unas úlceras terribles, unas enfermedades en la piel, en los animales de los egipcios, que morían. Y claro, si se quedaban sin animales, imagínense, se quedaban sin comida. Después vino una plaga terrible que afectó la piel de todos los ciudadanos de Egipto. Unas úlceras terribles, una especie como de lepra. La plaga de granizo, fíjate, un país donde a la sombra hay 50 grados y que el agua se congelara es todo un milagro, porque el granizo es agua congelada. Hizo un daño en las cosechas tremendo y también mató a mucha gente y animales. La octava fue la plaga de langostas. La número 9, plaga de tinieblas. Dice que eran tinieblas tan espesas que casi se podían palpar. Sin embargo, en el campamento, en las casas de los hebreos, dice que había luz permanente. Pero en la parte de los egipcios, una tiniebla terrible. Y finalmente, sin lugar a dudas, una de las plagas peores, que fue la décima, la definitiva, la que ya golpeó duramente a Faraón y a su descendencia, fue la plaga de la muerte de todos los primogénitos. Vamos a poner ahí una palabra para que ustedes la puedan pronunciar, digamos la fonética de la palabra hebrea, señales y maravillas, es otot u moftín. Otot son señales, moftín son maravillas. En ningún momento el texto hebreo emplea la palabra plagas, sino que cada vez que aparece una plaga, según nuestra Biblia, la palabra que aparece es una señal o una maravilla. Eran señales y maravillas para los tiempos de los egipcios, sobre todo para el faraón. A través de esas plagas, Dios fue desmantelando toda la idolatría de Egipto. Porque detrás de esos animalitos, detrás de esos piojos, de esas ranas, de esas aguas, etcétera, etcétera, había un Dios, había un ídolo, había una imagen que supuestamente tenía que proteger a los habitantes de Egipto. Sin embargo, hicieron todos el ridículo porque ninguno de esos dioses fue capaz de proteger ni al ganado, ni a las personas, ni a las cosechas, ni absolutamente nada. Un ataque terrible a todos los dioses, un ataque por supuesto a los egipcios y al faraón. Toda la geografía de Egipto quedó afectada, y Egipto es un país, como ya saben ustedes, bastante grande, pero sobre todo lo que el Señor intentaba era resaltar su control y poder por encima de todo, de la tierra, del aire, de los animales, de la vida, absolutamente de todo. Faraón tenía que entender que él no era un Dios, que sus dioses no servían absolutamente para nada, pero que el Dios creador del cielo y de la tierra, del cual hablaba Moisés y Aarón, era el Dios que controlaba absolutamente todo. Y cuando quería hacer algo lo hacía, y cuando quería anular un decreto lo anulaba, y todo eso fue durante un periodo de un año. Faraón perdió la capacidad de poder controlar el país. Se le fue el país de las manos. Tuvo que reconocer que él no podía hacer absolutamente nada para evitar la catástrofe que estaba experimentando su país. Pero también algo muy importante, y es que él estaba constantemente rodeado de brujos, de adivinos, de magos, que en algunas ocasiones intentaron imitar algunas de estas señales o maravillas de parte de Dios, pero al final tuvieron que reconocer de que ellos no tenían el poder para poder hacer exactamente lo mismo que hacía Moisés con aquella vara que el Señor le había dado. La última plaga es una plaga muy importante, porque es como un doble milagro. Fijaros que iba a morir todo primogénito siempre y cuando no obedecieran lo que el Señor les había dicho que hicieran para no morir. Dios hizo una diferencia entre los primogénitos de Israel y los primogénitos de Egipto. Pero no solamente hizo esta diferencia, sino que a unos protegió y otros murieron.
Y es que solamente había una posibilidad de evitar la muerte, y es lo que cuenta el capítulo 12. Y lo que hemos celebrado en esta noche, pan y vino, viene de aquella celebración llamada la fiesta de Pascua o de Pesaj. Porque la primera vez que se celebró en la historia la fiesta de la Pascua precisamente fue en Egipto, la noche que salieron de la esclavitud rumbo a la tierra prometida. Por eso en el capítulo 12 dice: este mes os será principio de meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Es curioso porque ese mes en el que se celebra la Pascua es el mes de Aviv. La palabra Aviv significa primavera. Es decir, que el año para ellos, el año religioso me refiero, no empieza en enero, como en nuestro calendario, sino que el año religioso para ellos empieza con la celebración de la Pascua en el mes de abril, generalmente, cuando el pueblo tiene que celebrar la fiesta de la Pascua, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto. Y las instrucciones para celebrar esta fiesta eran muy interesantes. Dice en el versículo 3: háblale a toda la congregación de Israel y diles que en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el día 10 del mes de Aviv había que escoger un cordero, pero no se podía sacrificar hasta 4 días más tarde. Dice en el versículo 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal, escuchen bien, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tenían que estar 4 días examinando al cordero para que no tuviera ningún defecto. Ustedes saben que animales con defectos estaban totalmente prohibidos consagrarlos al Señor. Este fue uno de los grandes pecados, una de las grandes abominaciones que cometió el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Malaquías. Si ustedes leen el capítulo 1 del profeta Malaquías, van a encontrar que una de las cosas que el Señor le reprochaba al pueblo es que siempre le ofrecían a Dios en sacrificio lo peor. El cojo, el enfermo, el ciego, el que estaba defectuoso, se lo entregaban al Señor como sacrificio. Y entonces es cuando el Señor, a través del profeta Malaquías, confronta al pueblo y le dice: ¿por qué ese animal defectuoso o enfermo, que está totalmente desacreditado para ser presentado como sacrificio al Señor, por qué no se lo presentas a tu príncipe cuando le invitas a comer? O a tu padre, o al sacerdote. ¿Verdad que no te atreverías a hacer semejante disparate? ¿Por qué entonces me ofrecéis a mí lo que no sirve, y lo que sirve se lo quedan ustedes? Era tan dura la rebeldía y la desobediencia del pueblo en el tiempo del profeta Malaquías que no eran conscientes de que lo que estaban haciendo era una falta de respeto a Dios tremenda, pero lo seguían haciendo. Así es que ellos tenían que estar 4 días desde el día 10 del mes de Aviv hasta el día 14 examinando escrupulosamente si ese animal era apto para ser sacrificado. Es curioso notar cuántos días estuvo el Señor en Jerusalén antes de ser crucificado en la cruz. Miren cuando Él entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, Él que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días previo a la cruz estuvo el Señor Jesucristo en Jerusalén? Y subía al templo, y cuando querían apedrearlo, cuando querían matarlo, Él decía: ¿por qué buena obra me matáis? En otras palabras, Él se expuso para que durante 4 días lo examinaran, lo probaran y llegaran a la conclusión de que era el Mesías verdadero o otro falso Mesías de tantos que habían aparecido por allí. Por supuesto, Él no tenía ningún defecto, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Los defectuosos éramos nosotros. Él era el Cordero perfecto que vino a derramar su sangre y su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Ahora dice: tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas las comerán. Hasta el día de hoy, cuando en Israel o fuera de Israel celebran la fiesta de la Pascua, la comen exactamente igual, con las mismas instrucciones, los mismos ingredientes, las mismas hierbas amargas, los mismos panes sin levadura que se llaman matzá, exactamente igual. Porque ellos quieren recordar perpetuamente, porque fue un mandamiento que el Señor dijo que lo tenían que celebrar por generaciones, perpetuamente, para que nunca olvidaran las maravillas
las cosas tremendas que el Señor hizo por ellos antes de sacarlos de la esclavitud en Egipto. Comeréis entonces ceñidos vuestros lomos, versículo 11, con vuestro calzado en vuestros pies, con vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua para Dios. Ellos esa noche iban a salir. ¿Cuánto tiempo habían estado los hijos de Israel en Egipto? Se cree que aproximadamente unos 420. No siempre de esos 420 años fueron esclavos. Probablemente la esclavitud no duró más de 200 años. Pero sea como sea, hubo muchísima gente, miles de personas, que nacieron como esclavos, vivieron como esclavos y murieron como esclavos. Nunca fueron libres. Siempre estuvieron bajo el yugo, bajo la opresión de los egipcios y del faraón. Era humanamente hablando imposible salir de allí. ¿Cómo se iban a rebelar un montón de esclavos contra el imperio militar más poderoso de la época? No había ninguna capacidad, no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que Israel algún día fuera libre. Es más, y es mi opinión, si el Señor no hubiera intervenido como intervino y si no hubiera hecho las maravillas y las señales que hizo, probablemente el pueblo de Israel hoy en día no existiría. Hubieran todos muerto en Egipto, hubiera sido otro de tantos pueblos que ya dejó de existir y no se sabe absolutamente nada de ellos. Y hay docenas y docenas de imperios y de pueblos que los estudiamos en los libros de historia, que dejaron algún rastro arqueológico, pero de ellos no queda absolutamente nada. Israel hubiera sido exactamente igual, pero Dios, nuestro Dios, le había dado una promesa al patriarca Abraham y le había dicho que su descendencia ocuparía una tierra, la tierra de Israel, para siempre. Pero ¿cómo iban a salir de la esclavitud en Egipto, hermanos? No tenían armas, no tenían capacidad, no tenían el entusiasmo, la fuerza, ni siquiera la fe de poder ser libres de aquella opresión terrible. Pero el Señor, dice la Biblia, que cuando vio que ya estaban agobiados y clamaron y oraron, el Señor les envía un libertador. Y ese libertador fue un hombre que cuando era niño fue salvado de una forma milagrosa de la muerte. Porque se había proclamado un edicto, un decreto, de que todos los niños tenían que ser arrojados vivos al río Nilo y allí morirían. Pero el Señor salvó milagrosamente a uno de ellos y ese niño se llamó Moisés. Y hemos leído esta tarde en la historia que Moisés, cuando tenía 40 años, después de haber sido adoptado, nada más y nada menos que por la hija del faraón, él salió a ver cómo vivía la gente en Egipto. Y seguramente algo le hirvió la sangre por dentro, porque dice que vio a un egipcio abusando de un hebreo, de un israelita. Y entonces él dice que se levantó contra él y lo mató. Y tiene que huir durante 40 años. Y cuando este hombre tiene 80 años de edad, el Señor lo llama. Se le aparece a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y el Señor le dice, tienes que volver otra vez a Egipto. Y tienes que sacar a mi pueblo y traerlo aquí. Y aquí yo le daré leyes y estatutos y decretos y mandamientos para que me honre y para que me sirva. Como bien saben ustedes, puso todo tipo de excusas. ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar, no me van a creer. Cuando me digan que Dios te manda, ¿qué les digo? Si puso todos los argumentos habidos y por haber. Pero el Señor le fue respondiendo a uno, a otro, hasta que finalmente él se convence de que él va a ser el instrumento de Dios. Como Dios ha utilizado muchos instrumentos a lo largo de la historia, ahora él iba a ser el instrumento en la mano del Señor para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y lo hizo, pero no fue fácil. Cuando él llega a Egipto y pide audiencia con el faraón y va junto con su hermano Aarón, la Biblia dice que fueron arrojados de su presencia. El faraón no quiso bajo ningún concepto aceptar que era el tiempo de dejar de abusar de ellos y dejarlos salir y perder la mano de obra que estaba construyendo pues muchísimos edificios y palacios y cosas en Egipto. Y no solamente no los dejó ir, sino que además los castigó, diciéndoles que la paja que tenían que utilizar para construir los ladrillos que se la daban los egipcios, ahora ellos tenían que buscarla y el número de ladrillos que tenían que presentar cada día no iba a disminuir. Algunos dudaron de que realmente Moisés fuera el enviado de Dios. A veces hay personas que no saben interpretar la dureza de las circunstancias. Se afligen, se hunden, se deprimen cuando aparentemente todo va mal. Pero yo les dije no hace mucho tiempo atrás que cuando peor están las cosas es cuando más grandes son las manifestaciones del poder de Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así.
Cuando parece que ya no hay posibilidad, cuando parece que ya tenemos la soga al cuello, cuando parece que ya no hay remedio para esta situación, es cuando Dios viene siempre en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Y podríamos poner docenas y docenas de ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el jueves les hablaba de Jonás? ¿Quién iba a sacar del vientre de aquel enorme pez a Jonás? Ese hombre iba a morir sí o sí en el vientre de aquel enorme pez por su rebeldía, por su desobediencia, por no querer poner en práctica el llamado que Dios le había dado en su vida y que él sabía perfectamente en qué consistía. Pero dice la Biblia que Jonás, ¿qué hice? Clamé al Señor, desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Y fuera de toda posibilidad aquel pez lo vomita y él finalmente va a la ciudad de Nínive a predicar la palabra de Dios y toda la ciudad se convirtió desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Qué posibilidades había? ¿Qué posibilidad había de que ese hombre pudiera salir con vida? Ninguna. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. ¿Qué posibilidad había de que una mujer ya avanzada en edad pudiera ser madre y pudiera concebir y de ese salieran como las estrellas de los cielos? Ninguna. Incluso cuando recibe la profecía o la promesa de que va a ser madre, dice la Biblia que se echó a reír. Y por eso el Señor, para que no se olvidara de que un día se rió de la promesa de Dios, a su hijo le puso risa. Eso es lo que significa el nombre Isaac o Isaac, el que reirá. Porque antes de reír hay que llorar para poder valorar la risa y el gozo. ¿Quién le iba a decir a Abraham cuando fue al monte Moriah a sacrificar a su hijo que el Señor iba a presentarle un carnero para que ocupara el lugar de su hijo? Nadie, él no lo sabía. Él iba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero cuanto más difícil esté la situación, más grande será la manifestación del poder de Dios en tu vida. Amén, hermanos. ¿Quién le iba a decir a Pablo cuando se le hunde el barco rumbo a Roma que iba a salvar la vida en medio de una tormenta en el mar Mediterráneo? Se le hunde el barco. Él ya había dicho: no zarpen, no salgan. Esta brisa no, les está engañando. Viene un huracán, viene tormenta, se avecina una tormenta tremenda. No le hicieron caso. Finalmente el barco se rompe en 1000 pedazos y quedan ahí flotando en alta mar como náufragos. Una muerte segura. El Señor lo protegió. Llega a la orilla de la isla de Malta. Hace frío, está lloviendo. Recoge ramas para hacer un fuego. Le pica una víbora en el brazo. Todo el mundo dice: tiene que ser un criminal, un homicida, un hombre que la justicia le está persiguiendo por todas partes. Finalmente los que dijeron que era un homicida, ¿saben lo que dijeron? Es un Dios. Es un Dios en forma humana. ¿Quién nos iba a decir? ¿O quién le iba a decir a los discípulos tristes y destrozados, verdad? En aquella habitación donde decían: ahora van a venir a por nosotros y nos van a matar también a nosotros. ¿Quién les iba a decir que de repente se aparece el Señor así de la nada, con las puertas y las ventanas cerradas, y les dice: paz a vosotros? ¿Quién les iba a decir a ellos que lo iban a volver a ver y abrazar y a comer con Él y caminar con Él 40 días más antes de que fuera otra vez llevado a la gloria? No sé cómo está la situación de tu vida, no sé qué fuerte es la tormenta, qué oscura es la tempestad que estás atravesando, pero lo que está bien claro es que cuanto más difícil y más cerrada parezca la puerta, más grande será la manifestación del poder de Dios. Amén, hermanos. Miren la ironía de la vida. Quisieron matar a todos los niños varones y a uno lo adoptó nada más y nada menos que la hija del faraón y lo crió como si fuera su propio hijo. 40 años. ¿Qué sentido del humor tan grande tiene nuestro Dios? ¿Me vas a criar al que te va a reventar el país dentro de 40 años? Porque sin lugar a dudas las 10 plagas fueron una ruina económica para Egipto. Terrible. Lo perdieron absolutamente todo. La ganadería, la agricultura, el heredero al trono también lo perdieron. La credibilidad del faraón. Todo quedó totalmente destruido y desmantelado. Porque cuando Dios toma una determinación, nada ni nadie lo puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo en unos tiempos difíciles, claro que sí, y más difíciles que se van a poner. Y me llama mucho la atención que cuando uno, por ejemplo, lee el último libro de la Biblia, estas plagas están en el segundo libro de la Biblia. Y uno dice: bueno, esto eran cosas que pasaban antes, estas plagas, ¿no? Estas señales, estos prodigios. ¿Saben ustedes que cuando les toque leer el libro del Apocalipsis, o a lo mejor algunos ya lo están leyendo, en el capítulo 8
van a encontrar que en los últimos tiempos, en los tiempos de la tribulación, habrá una plaga de granizos y los granizos pesarán 1 talento. ¿Alguien sabe cuánto pesa un talento en la Biblia? ¿Cuánto pesa un talento? Un talento pesa 45 kilos. Así que aunque salgas con paraguas, me parece a mí que poco va a servir. Dice la Biblia que caerán granizos del peso de 1 talento sobre ciertas y determinadas partes de la tierra, como en los días de Moisés, pero multiplicado por 20. También en el capítulo 8 dice que parte de las aguas de los océanos, de los ríos y muchos lagos de la tierra se convertirán en sangre. Exactamente igual que ocurrió en los días de Moisés en la tierra de Egipto. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis dice que habrá una plaga de langostas tan tremenda que arrasará con cientos y miles de hectáreas de comida y vendrá una hambruna a muchas naciones de la tierra sin precedentes. En el capítulo 16 dice que aparecerá una enfermedad en la piel de la gente, como las úlceras en los tiempos de Moisés en Egipto, que la gente dice que buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Y también en el capítulo 16 se profetiza que habrá en la tierra una plaga, una señal tremenda de tinieblas y también, de ranas. Así es que, queridos hermanos, cuando leemos en la palabra de Dios qué es lo que será, y la respuesta bíblica es lo mismo que fue las plagas que se vieron en Egipto para convencer al orgulloso y arrogante faraón de que él no era Dios, de que el Dios, el verdadero, era al que se le estaba predicando. En los últimos tiempos también volverán a haber plagas y señales y maravillas para que el mundo reconozca que hay un Dios que es el que controla, el creador del universo, que por más que se rían de él, por más que se burlen de él, el que controla los tiempos, el que quita y el que pone, es el creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. La Biblia dice en el versículo 13, la sangre os será por señal en vuestras casas. Esa sangre que ponían en la puerta, en los dinteles, en los postes de la casa, iba a ser una señal. De tal manera que cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis durante 7 días. Durante 7 días están recordando todo lo que ocurrió en Egipto. Y dice el versículo 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de las tierras de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetua. ¿Saben? En otras palabras, hay cosas que no tenemos que olvidar, cosas que Dios ha hecho por tu vida. Algunos están aquí que han venido de otras naciones porque Dios permitió que tú pudieras venir. Pero otros que quisieron venir se quedaron en el camino y no tuvieron la oportunidad que tú has tenido. Así que si algo tenemos que tener permanentemente los creyentes en nuestro corazón, es gratitud a nuestro Dios. El trabajo que tienes, sí, el trabajo ese que ahora mismo tienes, te guste o no, ¿a cuántos les gustaría tenerlo? ¿Saben que una vez oí que hubo una crisis tan terrible en Europa que cuando alguien estaba a punto de morir en un accidente porque se había caído de un andamio o había tenido un accidente de tráfico, la gente salía corriendo y le preguntaba, ¿dónde trabajas? No iban para ayudarlo, sino para decirle, ¿dónde trabajas? Porque como sé que vas a morir, esa plaza de trabajo se va a quedar vacía y yo quiero aprovechar tu muerte para buscarme la vida. ¿Saben, queridos hermanos? El hombre no aprende y olvidamos rápidamente las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor en su momento los sanó de alguna enfermedad tal vez maligna que a lo mejor te hubiera quitado la vida si no hubiera sido por la misericordia de Dios? ¿A cuántos el Señor le concedió el deseo, la petición de su corazón y tal vez a otros no? Así que mantengamos siempre en nuestras vidas la actitud de gratitud. Gracias por la ropa, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por la comida. Que nunca seamos ingratos,
Porque una de las cosas que el Señor le dijo a este pueblo que vio estas maravillas, cuando entren en la tierra prometida, no se olviden que no es por vuestra gracia, por vuestro poder, por vuestra sabiduría, todo lo que estáis viendo como bendición, sino es por mi poder y es por mi misericordia y es por el amor que yo tengo hacia vosotros, y no es porque ustedes sean mejores que nadie. Porque la Biblia dice que el Señor los escogió porque nadie los quería. ¿Quién quería comprar a una nación de esclavos? ¿Quién quería comprar a un grupo de personas que estaban condenados a la muerte, sí o sí? Pero el Señor nuestro Dios, dice la Biblia, que es un especialista en comprar, en adquirir lo que nadie quiere, lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a aquellos que se creen algo. ¿Cuántos dicen amén? Estaba leyendo una historia en un libro en esta semana, me llamó mucho la atención y yo la escribí aquí y me gustaría leérsela. ¿Puedo? Gracias, En cierta ocasión, un señor feudal había mandado a comprar al mercado un buen pescado para agasajar a un invitado muy importante. Grande fue su sorpresa al regresar su servidor, pues el olor del pescado hacía notar que se trataba de un pescado en mal estado. Obviamente el vendedor pensó en aprovecharse del humilde y sencillo servidor, pero el potentado señor feudal le haría pagar muy caro semejante actitud. En persona se dirigió al mercado escoltado por varios de sus hombres armados. Al llegar frente a la pescadería, al ruin comerciante no le quedó más remedio que reconocer su mala intención. El señor feudal le dio a elegir qué castigo le iba a dar: comerse el pescado podrido, ser azotado o pagar 10 monedas de plata. ¿Ustedes cuál hubieran escogido, hermanos? El comerciante especuló que lo mejor y más barato sería comerse el pescado, así que optó por la primera opción. ¿Pero qué pasó? Luego de un par de bocados, el asco fue tal que no pudo seguir comiendo y pidió el segundo castigo: por lo menos no tendré que gastarme mi dinero. Pero luego del cuarto azote, imploró que pararan porque no podía soportar el dolor, y finalmente aceptó pagar las 10 monedas de plata. Así que fue como este mezquino vendedor de pescado recibió todos los castigos. Se comió el pescado podrido, recibió unos buenos azotes y terminó pagando la multa de 10 monedas de plata. ¿Saben? Al faraón le pasó exactamente lo mismo. Sufrió las plagas que devastaron su país y su economía, luego sufrió en su propio cuerpo las calamidades y pagó con la vida de su hijo y con la suya, porque no quiso aceptar la existencia de Dios ni acatar su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia tan interesante, ¿verdad? Todas estas desgracias nacionales se podían haber evitado si el líder, si el gobernador, si el faraón de Egipto, desde el primer minuto hubiera dicho: creo en vuestro Dios, o por lo menos no me opongo a vuestro Dios, y si ha llegado el momento de salir, ya hemos abusado de vuestras vidas 200 años, así que ya podéis salir en libertad. Todo esto se podía haber evitado. Y cuando yo leía esta historia, pensaba en ciertos y determinados países bonitos, países ricos, países que podían vivir de maravilla, pero la gente come el pescado podrido. Están sufriendo azotes de todo tipo, de toda índole. Y las economías se les han arruinado porque no han querido reconocer el poder de Dios. Pensaba, por ejemplo, en este trozo de tierra de 40 kilómetros de largo, llamada la Franja de Gaza. 40 kilómetros de costa mediterránea, con unas playas de película. Las mejores playas de Israel estaban en la Franja de Gaza. Una cadena de hoteles se podía haber construido cerca de aquellas hermosas playas. Allí hubieron personajes de la Biblia, como por ejemplo Sansón, que se podía haber llevado a la gente para ver el lugar donde Sansón estuvo, donde se enamoró de Dalila, donde murió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, aquella hermosa franja de tierra la han convertido en un lugar totalmente destruido por la mala cabeza de sus gobernantes. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene un hombre cuando todo un pueblo le vota o le apoya para que haga las cosas bien?
decentemente y con orden. Pero lamentablemente vemos que cada vez hay más naciones, ricas por cierto, todas y cada una de ellas, que están totalmente destruidas, desmanteladas, y siempre los que pagan los platos rotos son los de siempre, el pueblo, los de abajo. Luego, cuando ya lo han roto todo, cuando ya no hay nada más que llevarse, cogen su helicóptero, su avioneta o su avión y se van a donde ellos ya tenían planeado hace años irse, y tienen la vida de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos asegurada sin ningún problema. Hermanos queridos, España está pasando un momento muy delicado, porque tenemos al frente de este gobierno a un hombre que se empecina en hacer las cosas no decentemente y con orden, sino todo lo contrario. Y nosotros estamos aquí, Dios nos ha dejado aquí, para que lo que podemos hacer lo hagamos. ¿Y saben lo que es? Orar, orar y orar. Que Dios tenga misericordia de esta nación. Que Dios tenga misericordia de que su pueblo, sus hijos, estamos aquí. Y que no tengamos que ver cómo un país hermoso como este se viene abajo por la mala cabeza de 4 o 5 señores que se agarran a una poltrona y no hay forma de que se vayan. Y cuando se vayan van a dejar todos patas arriba o marcharse de mala manera huyendo para que nadie los persiga, ¿no? Hermanos queridos, Faraón vio los milagros más grandes de la historia de la humanidad. Yo creo que no ha habido un hombre que ha visto más milagros, más señales y maravillas que el mismo Faraón. Incluso llegó a ver un milagro del cual no hemos hablado, pero quiero tocarlo brevemente, y es cuando él ve que cuando se empeña en perseguir al pueblo de Israel, las aguas del Mar Rojo se abren, el pueblo de Israel logra pasar, y cuando él intenta hacerlo, las aguas se le vienen encima a todos sus soldados y él incluso muere. Si este hombre, yo pensaba hoy, si este hombre se hubiera arrepentido, o por lo menos hubiera reconocido la soberanía de Dios, como por ejemplo lo hizo otro faraón en los tiempos de José, o como por ejemplo lo hizo Ciro, que fue el que construyó el segundo templo de Jerusalén, o como por ejemplo Nabucodonosor, que reconoció que el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego era el verdadero Dios. Si Faraón hubiera reconocido la existencia y el poder y la soberanía de Dios, Egipto hoy en día sería un paraíso, sería un país tremendamente bendecido. ¿Pero qué es Egipto hoy en día? Un montón de arena, un país que sinceramente la gente va a verlo por el famoso río Nilo, que por cierto la Biblia profetiza que se secará totalmente en los últimos tiempos, y por las pirámides de Egipto. Nada más, no hay nada más. Así que mis queridos hermanos, la responsabilidad nuestra como creyentes es ser agradecidos, porque las señales no fueron hechas para convencer al pueblo de Israel. No, no, no. Los milagros fueron hechos para que el faraón no tuviera excusa de decir, pero es que yo no sé quién es ese Dios. Yo no sé lo que es capaz de hacer ese Dios de ustedes. Pero no tuvo excusa. Porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es saber hacer lo bueno y no hacerlo, igualmente es pecado. Y el faraón tuvo una oportunidad histórica. Tuvo el privilegio de poder reconocer que el Dios Todopoderoso era el Dios de aquellos esclavos, pero no lo hizo. Endureció su corazón. Y al final, a las personas que quieren endurecer su corazón, el Señor les dice, sí, pues yo te lo voy a endurecer ahora más todavía. Y hay un punto en el camino de la vida que es el no retorno. Es cuando ni siquiera ya tienes la capacidad de arrepentimiento, que es algo terrible, porque mientras hay conciencia, mientras hay un mínimo de luz o de 2 dedos de frente, hay posibilidad de corregir el rumbo. Pero el faraón entró en un callejón sin salida hasta el punto que ya no había retorno, no había oportunidad de arrepentimiento para él. Y es un ejemplo en la historia de cómo una persona puede endurecerse creyendo que le va a ganar a Dios, creyendo que le puede echar un pulso a Dios y ganarlo, y cómo este hombre quedó totalmente avergonzado, humillado, desmantelado y terminó perdiendo su vida, su país, su familia, absolutamente todo. Qué privilegio hemos tenido nosotros, queridos hermanos, de haber conocido la verdad. Pero ojo, no te comportes como el faraón. Si hay que humillarse, se humilla. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que hablar, se habla. Si hay que tocar una puerta, se toca. Pero ojo, porque yo veo en Faraón un ejemplo de una persona que lo tuvo todo y lo perdió todo por su rebeldía y por su desobediencia. No entres por ese camino. Ablanda tu corazón. Dice la Biblia, y termino, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Hoy el Señor está hablando a nuestras vidas y nos está mostrando que hay misericordia, que hay tiempo para arrepentimiento, que hay oportunidades para servirle. Hermanos, seamos agradecidos y aprovechemos estos tiempos para servir a nuestro buen Dios. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y vamos a orar a nuestro buen Dios, el cual pedimos que tenga siempre misericordia de nosotros, para que podamos siempre, con su ayuda y con su bendición, agradarle en todo lo que hagamos. Bendito sea nuestro Dios.